Vamos a leer en Romanos, la carta que Pablo le escribe a los romanos o a los cristianos en Roma, capítulo 9, versículo 20. Y vamos a leer hasta el 26. Vamos a considerar la escritura en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y en la bendición del Espíritu Santo. 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. De todas las cosas que el alfarero realiza, hay una de carácter más peculiar, que es la de construir vasijas. Las vasijas eran adquiridas por los judíos con la finalidad de depositar agua allí. En otras ocasiones, algunas personas guardaban aceite y otras personas conservaban en algunas de estas vasijas, gloria al Señor, el vino. Y habían, gloria al Señor, en estas vasijas se conservaban estas tres cosas importantes en Israel: considerando el agua como la palabra, considerando el aceite como la unción, y considerando el vino como el Pentecostés o el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Por eso el escritor, aleluya, decía en una ocasión, Pablo, que en estas vasijas se conservan tesoros importantes, en vasijas de barro, donde Dios hace depositar sus tesoros. Pero ¿qué son los tesoros de Dios? ¿De qué podemos hablar? De aquellos tesoros de carácter importante en nuestra vida. Jesús convirtió el agua en vino, gloria al Señor, en las bodas de Caná. Y dice que el maestresala parece ser que estaba sorprendido al saber que había vino nuevo en la fiesta, cuando todo el vino se había acabado y no quedaba absolutamente nada. Pero también, gloria al Señor, entendemos que allí muchas veces el aceite era guardado, como en el caso de Segunda de Reyes capítulo 4, el aceite de la viuda, cuya vasija tenía un poco de aceite, y el profeta Eliseo le dice: no tienes con qué pagar tus deudas, pues ve y pide vasijas para ti prestadas, y deposita de tu vasija el aceite que hay en las vasijas de tu vecino, y entonces sobrevivirás de esto. De esta manera entendemos, gloria al Señor, que el aceite y el vino era la fortaleza económica de Israel. No se conocía nada acerca del petróleo, no se conocía nada acerca de estas fuentes, gloria al Señor, de riqueza abundante, pero se sobreentendía que en aquellos tiempos, gloria al Señor, el aceite y el vino era el poderío económico, de tal manera que en el Apocalipsis se habla de los 4 caballos: el caballo blanco, el caballo negro, el caballo amarillo, el caballo bermejo, y uno de esos caballos muestra una simbología de hambre en la gran tribulación,
al Señor, y se habla del aceite y del vino como una explicación, gloria al Señor, de que Israel sobrevivió en una época por la fortaleza que había económicamente en estos dos elementos. Se hablaba del aceite de oliva y que tenía que ser machacada, ser pasada por el trapiche, y la oliva, gloria al Señor, brotaba aceite, y el aceite era envasado y vendido, de manera que el aceite se utilizaba para ungir las piezas del tabernáculo, para ungir el templo. El aceite se usaba para ungir a los sacerdotes, a los profetas y a los maestros, denotando de esta manera que el aceite, aleluya, tenía una importancia cuando Dios decía en cuanto a lo referente al aceite de la santa unción, mostrando así entonces que el aceite era un símbolo clave en Israel, en la parte religiosa, por decirlo así, en la parte sacerdotal y en la parte política, porque un rey no podía ejercer el cargo hasta que el sumo sacerdote o algún profeta lo hubiese ungido de la cabeza hasta la planta de los pies. Era el aceite de la investidura, era el aceite de la gloria que había sobre una persona. Entonces bien, gloria al Señor. También se habla del vino, de lo que veníamos mencionando. Allí había vino en esa vasija, el vino añejo y el vino nuevo. Gloria al Señor. El vino que embriagaba y el vino que no embriagaba, con dos significados diferentes. Gloria al Señor. Pero allí está ese vino nuevo del cual se habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, vino añejo, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Vino nuevo habla de la gloria de Dios derramada sobre la iglesia, de la gloria de Dios invistiendo a la iglesia, de la gloria de Dios bautizando a la iglesia y transportándolo a una dimensión de gloria. Ahora, cuando nosotros leemos acerca de la vasija, ¿qué entendemos entonces aquí? Comprendemos de esta manera que las vasijas en las manos del alfarero, sencilla y llanamente, son nuestras propias vidas. De donde Dios formó al hombre, lo formó del barro, lo tomó de la arcilla, hizo un hombre nuevo de la arcilla, mientras que todas las cosas fueron creadas por la palabra del Señor. Aleluya, el hombre fue creado del barro. Dios tomó del barro a un hombre, Dios tomó del barro a una persona, y el alfarero divino la pulió, la formó. Y cuando Dios hizo al hombre, a Dios le pareció bueno en gran manera, porque la Biblia dice en Eclesiastés 7:29, he aquí Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Por qué hablo acerca del alfarero? ¿Por qué hablo acerca de las vasijas? Porque muchos creyentes todavía no han comprendido quiénes son en las manos del Señor. Porque muchos jóvenes todavía no han, aleluya, sobreentendido qué es lo que Dios quiere hacer en sus propias vidas. Cuando leo la Biblia en Romanos 9:20, me costó mucho tiempo entender este pasaje, mucho tiempo comprender esta veracidad de la Escritura. Cuando el escritor dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hay una pregunta y luego viene una segunda pregunta. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Cuando el hombre ha sido creado, el hombre hoy humanamente habla en su propia experiencia y dice, yo no sirvo, realmente soy un bueno para nada, oh Dios nunca me va a perdonar, he sido un asesino, he sido un adúltero o una prostituta o un homosexual, pienso que yo no puedo alcanzar el perdón de mis pecados, soy una persona que no puede comprender realmente lo que es el amor de Dios. He tenido muchas personas a las cuales he tenido que compartirle y su experiencia es decir, no,
no hay salvación para mí, no hay esperanza en mí. Oh, gloria al Señor. Mientras que unos tienen sentimientos de culpabilidad, otros se rebelan contra Dios y se han levantado contra Dios mismo, como aquella mujer cuando fue a volar al espacio en la nave Challenger. Desafió a Dios y dijo: ahora yo llegaré hasta donde Dios está. Y mientras todo el mundo veía por televisión aquella nave que iba a despegar, se registra que la nave explotó en el aire. Aquella mujer que desafió a Dios. ¿Cuántos satanistas han desafiado a Dios diciendo: no hay tal Dios, no hay tal Jesús? Y la historia registra que Dios los ha cortado, que Dios les ha quitado la vida. Porque encontramos hoy en día gente que se revela contra Dios, gente que está dentro de la iglesia que alterca contra Dios, de lo cual vamos a hablar de esto un poco más adelante. Quiero hablar sobre 7 vasos en esta mañana, sobre 7 vasos de carácter importante, sobre 7 vasijas. El apóstol Pablo menciona una vasija que es el vaso de honra. ¿Qué tiene que ver esta vasija? Gloria al Señor. ¿Por qué Pablo habla del vaso de honra? Bendito sea Cristo. ¿Y por qué Pablo habla del vaso de deshonra? Escúchame bien. Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Pero esto no se lo inventó Pablo. Este asunto de las vasijas no fue un invento de él decir que habían personas que eran vasos de honra y vasos de deshonra. Cuando Pablo empieza a compararnos con las vasijas, Pablo se va a la cultura, Pablo se va a las costumbres judías. Pablo sabía que en el alfarero, en la casa del alfarero, habían diferentes tipos de vasijas, habían diferentes tipos de vasos, y había un vaso llamado la vasija de honra. ¿Por qué esta vasija era llamada así? La vasija de honra, porque había una vasija, gloria al Señor, que el comprador la adquiría de la casa del alfarero, y esta vasija de honra tenía una funcionalidad. ¿Cuál era la funcionalidad de esta vasija? Esta vasija se colocaba afuera de la casa del comprador y la ponía en la terraza, por decirlo así. Allí ubicaba su vasija, gloria al Señor. Y cuando un viajero venía cansado del camino y algunas personas no le brindaban un poco de agua y entraba a la ciudad, la costumbre decía que el viajero que encontraba una vasija de agua en la puerta de alguien, significaba que esa vasija era para que él tomara de aquella agua. Este hombre saciaba su necesidad, su agonía, su angustia, traía sed del camino, venía cansado, y cuando él veía la vasija, la cultura le enseñaba a él que él podía bajarse del asno o del camello y podía tomar un poco de agua de aquella vasija. Esta vasija se llamaba entonces vaso de honra, no porque el que la compraba era honrado, no porque la vasija en sí era una honra para aquella persona que bebía de aquella agua. En otras palabras, el viajero era honrado, el caminante era honrado a través de un poco de agua. Por eso el Señor dice en el Nuevo Testamento que no quedará sin recompensa un vaso de agua que se le dé a uno de sus pequeñitos. El Señor estaba hablando de la cultura, porque habían personas en Israel que estaban cerrando su corazón, que no les gustaba ayudar al necesitado, que cerraban sus puertas a aquel viajero cansado y no le brindaban un poco de agua. Habían personas que se bloqueaban a sí mismas y decían: no pienso ayudar a ese viajero que viene de tal pueblo, no pienso ni siquiera darle un vaso de agua a aquel viajero de la tribu de Benjamín o de aquella región de Samaria. Esto indicaba entonces que habían israelitas que endurecían sus corazones, pero aquellas personas que realmente amaban a las personas y que tenían cierta honra por el viajero, ellos adquirían la vasija con una finalidad: compraré la vasija, llenaré de agua esta vasija, la colocaré en la parte de afuera, y cuando el viajero venga, él beberá de esta
yo seré recompensado. Había personas que eran recompensadas. Habían viajeros, gloria al Señor, que de alguna manera premiaban el interés de aquella persona por haberse esmerado en brindarle un poco de agua. ¿Qué significa esto para nuestros días? ¿Qué significa esto para nuestros tiempos? ¿Qué denota esto en nuestra época? Porque el Señor habla de una vasija de honra. Sencillamente, gloria al Señor, porque Dios quiere gente en su pueblo que entienda que hay necesidad a nuestro alrededor, que entienda que hay gente cansada y agobiada, que hay gente afligida, que hay gente que tiene sed de Dios, que hay gente que tiene sed por la palabra, que hay gente que está como el cervatillo o como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Gente que dice: mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela, Señor. Pero ¿dónde está la gente, aleluya, que Dios quiere levantar en estos tiempos, que quiere convertirse en una vasija de honra? Hay gente que tiene necesidad. ¿Cuántas prostitutas indigentes? ¿Cuántos matrimonios que están colapsando? ¿Cuántos vecinos están padeciendo circunstancias? ¿Cuánta gente en nuestra ciudad necesita una palabra? Y muchas veces nosotros estamos encasillados, estamos encerrados, viviendo nuestro propio círculo de vida, encasillados en nuestro modelo de vida. Cuando Dios quiere levantar gente que diga: Señor, yo quiero ser un joven que te pueda servir, yo quiero ser un siervo que pueda hacer algo para ti, yo quiero ser una persona que pueda darle palabra a alguien que la necesita. A su nombre damos la gloria. Levante sus manos y adora la gloria del Señor, o apláudelo si puede. Que nosotros podamos decir: Señor, conviérteme en una vasija de honra para mis vecinos, conviérteme en una vasija de honra en la escuela, conviérteme en una vasija de honra en mi trabajo, conviérteme en una vasija de honra. Pero esa vasija necesita tener agua. El agua es la palabra, la revelación de Dios. Cuando el cristiano está lleno de palabra, cuando el cristiano está lleno de Dios, cuando su vasija está llena de la presencia, usted tiene mucho que darle a la gente. Alguien está aquí todavía. Usted tiene mucho que darle al mundo, porque la gente que busca a Dios es llenada de Dios. La gente que va al secreto de Dios es ministrada por Dios. Y cuando tú eres ministrado por Dios, cuando tú estás lleno de la palabra, como decía Elías: estoy lleno de palabra, bendito sea el nombre del Señor. Entonces se cumplirá lo que dice el salmista: abre tu boca que yo la llenaré. Entonces se cumplirá lo que dice el Nuevo Testamento: cuando los arrastren a los tribunales, ustedes no se preocuparán qué decir, porque en ese mismo momento el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes para darle palabra. Alaba si pueden esta mañana a su nombre. Oh, gloria. Hace años, cuando estaba en el bachillerato, tenía unos 3 años de estar, 2 años o 3 años de estar en el Evangelio. Y no era una persona muy elocuente. De hecho, aún no lo soy. Sin embargo, era muy tímido. Era muy acomplejado. Y en algunos casos, para dar una exposición, uno le sudaban las manos y le temblaban. Pero a los 14 años fui tocado por Dios en mi habitación y caí de rodillas en la presencia del Señor. Dios cambió mi corazón. En un estado de miseria interna, me había intentado quitar la vida a los 10 años. Una madre que maltrataba, amargada, y un padre que adulteraba y hacía infeliz a mamá. Un hogar de pleitos y contiendas, un hogar infernal. Y eso había llevado a un estado depresivo en nuestras vidas, en mi vida y en mis hermanos. Siendo el mayor, yo era el más afectado, el que más visualizaba la problemática del hogar. Y eso me llevó a mí a intentar quitarme la vida con un cuchillo en una ocasión. Algo me detuvo. En una segunda ocasión a tirarme de un camión. Algo me detuvo. Y empecé a batallar, a tener batallas internas. Y empezó a afectarse mi vida, que sufría de ataques de nervios. Me estresaba, no dormía. Pensaba que mamá podía matar a papá a medianoche.
había un estrés mental y una situación deplorable dentro de mi ser. Había infelicidad. Pero llego al Señor y caí de rodillas un 1 de octubre del año 95. Me arrodillé y dije: Señor, tú dices que eres el Dios de los evangélicos, y ellos predican que tú eres amor y que tú restauras al huérfano, al abatido y al afligido. Empecé a orar y a orar, a decirle a Dios: me han dicho que tú eres, me han dicho que tú haces. Y al final, después de haber terminado mi oración, le dije al Señor así: Señor, si realmente tú eres eso para el mundo, quiero que lo seas para mí. Allí abrí mi corazón a Jesús, no en una iglesia. Allí mi corazón fue quebrantado en una habitación como a las 11 de la noche. Mi corazón fue compungido, conmovido y quebrantado. Mi vida nació de nuevo ese día para nunca más volver atrás. Allí fue la experiencia de la conversión. Allí, a partir de allí, empecé a asistir a una iglesia, gloria al Señor, donde recibí clases bautismales. Pero había un deseo, lo decía ayer, yo quería ser profesional, quería ser periodista, que era la carrera que anhelaba en la parte deportiva, comunicador social. Pero también empezaron a renacer deseos en mí. A los 8 años había visto un predicador que Dios lo usó, aleluya, en la antigua plaza de Toro de Barranquilla, afuera en una cancha de fútbol. Mi abuela me llevó a ese culto. Recuerdo que a mí mismo me dije: nunca olvido aquel día que yo vi a ese predicador. No recuerdo qué predicó, pero tenía 8 años cuando dije: cuando crezca, tal vez algún día predique como ese hombre. Tal vez algún día yo sea cristiano y yo sea como aquel personaje. Gloria al Señor. La imagen de aquel predicador nunca se borró ni se ha borrado jamás de mi mente. Cómo Dios lo pudo usar aquella noche y ver cuánta cantidad de gente pasó al altar a recibir al Señor. Esa imagen se convirtió en una imagen imborrable en mi ser. Llego al Señor, me convertí en un lector de la Biblia, en un enamorado de la oración. Dejaba de almorzar para estar en el cuarto. Decía: mamá, almorzaré después, ahora quiero estar con Dios, quiero hablar con Él. Venía de la escuela y me encerraba en mi habitación. 1, 2 horas de oración. Empezó a crecer una pasión ferviente dentro de mi ser. Me convertí en un lector de las Sagradas Escrituras impresionantemente. Gloria al Señor. Yo me llenaba más y más y más. Y empezaron a despertarse deseos. Qué bueno será predicar. Qué bueno será pararse en un púlpito y hablar de Dios. O qué bueno será ver gente transformada por el poder de Dios a través de un mensaje. Empezó a ver como un anhelo. Empezó a crecer una semilla a través de una pasión. Cuando uno se apasiona, uno anhela cosas grandes en Dios. Pero cuando uno no tiene pasión por la presencia, ni tiene pasión por Dios, nuestros anhelos están reducidos a nada. No hay deseos de nada. No hay ansiedad por Dios, porque no hay anhelo profundo en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros anhelamos ministerio, inicialmente anhelamos predicar porque queremos que nos vean, porque queremos que la gente vea cómo lo hacemos y poder recibir alguna felicitación al final. Pero cuando nuestra mente va despertando a un uso de razón diferente, gloria al Señor, entendemos que esto no es de grandeza. Entendemos que predicar el evangelio no es porque yo quiero tener un título. Entendemos que predicar a Cristo es porque realmente se ama las almas, porque se ama la humanidad, porque se ama el mundo, porque Dios amó el mundo, y porque Él amó el mundo, Él envió a su Hijo al sacrificio. Y cuando hay alguien que ama la humanidad, que ama al prójimo, que realmente le interesa la necesidad de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, a su nombre damos la gloria. Entonces nos interesamos para que seamos vasos útiles en las manos del Señor. Oh, gloria al Señor. A tu alrededor hay necesidad. Por eso cuando estaba en la escuela, los profesores se reían de mí. Me decían que yo era un loco, porque yo cargaba la Biblia y yo le predicaba a los alumnos, compartía con ellos cuando teníamos tiempo libre. Yo le hablaba la palabra y
elocuencia, que mi poca capacidad expresiva, que mi poca capacidad interpretativa de la escritura, alcancé a ver la gloria de Dios en ese lugar. Una joven llegó cargada una mañana a la escuela y vi cuando empiezo a hablarle palabra como la quebranta el Espíritu Santo. Hasta me dijo: préstame tu Biblia para leerla 15 días, porque tengo sed de Dios. Era un inexperto apenas. Aleluya. Empecé a ser un revolucionario para la gloria de Dios. Lo digo en la escuela, que hasta los profesores me dijeron: vamos a tener que sacarlo de clase y vamos a tener que llevarlo al salón de biblioteca o a la sala de profesores. Allí estuve 3 ocasiones. Ellos me reunieron para confrontarme. Uno de ellos era ateo, otro era filósofo, otro era religioso católico, otra era testigo, y cada uno de ellas tenía un concepto diferente religioso, pero se unieron, gloria al Señor, para hacerme la vida imposible. Eso me hizo pensar en los fariseos y los saduceos. Ellos tenían diferencias doctrinales, eran 2 sectas diferentes, pero cuando se trataba de destruir a un hombre, ellos se unieron para destruirlo. El mal se unió para hacerle la vida imposible al hombre de Dios que había enviado sobre la tierra. Cuando alguien quiere impedir que la obra fluya, cuando alguien quiere impedir que tú seas usado por Dios, ellos se unirán quizás para hacer una contraparte en tu vida. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que cuando Dios tiene vidas preparadas, que cuando Dios tiene gente dispuesta, el diablo se puede levantar, el mundo se puede levantar, pero Dios los dejará en vergüenza, porque Dios siempre va a respaldar a aquellos que aman al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¡A su nombre! Nunca olvido que esas experiencias todavía están en mi mente. Dios me empezó a ayudar para hablarle a los profesores. Yo hablaba rajado y al filósofo le decía: usted es un hijo del diablo. Era mi profesor. Y todo ese poco cuento de basura que usted nos mete, pura mentira, porque usted habla cosas, porque hay mi pastor es filósofo y él me ha enseñado algunas cosas de la filosofía. Gloria al Señor. Pero cuando me hablaban de la evolución, yo hacía mi trabajo, la teoría del Big Bang, la teoría de no sé qué, la evolución del hombre y papa. Y todo lo que los profesores decían que hiciéramos, lo hacíamos. Yo sé que aquí hay profesores, con todo respeto. Y al final yo escribía: profe, esta es mi tarea. Le he respondido el trabajo que usted me ha enviado. Dejaba una nota al final: pero quiero decirle que usted necesita a Cristo, porque la teoría del Big Bang no es verdad. La teoría de la evolución no es verdad. Así que sepa que la verdad es Cristo Jesús. Siempre dejaba una nota al final. Y eso causó, gloria al Señor, revolución. Hasta el punto, hermano, que un día uno de los profesores ateos que me decían que Dios no era real y que no había tercer cielo, ¿sabes qué me dijo uno de ellos un día? Hoy no voy a dar clase. No quiero dar clases. Tengo problemas. No tengo ganas de dar clases. ¿Puede usted decirme a mí? ¿Puede usted predicar esta mañana aquí en la escuela los 45 minutos de clases? Y le dije: ¿cómo no, profe? Predicaré la palabra del Señor. El día que él me entregaba mi diploma, cuando mi graduación, me dijo: ahora entiendo que Dios es real. Oh, gloria al Señor. Cuando uno empieza a ver la gloria del Señor, cuando tú tienes pasión por Dios, esa pasión te lleva a un perfeccionamiento. Pero se necesita entender que a nuestro alrededor hay gente necesitada, que a nuestro alrededor hay gente que necesita agua, que necesita palabra, que
usted necesita un toque de Dios. Hay jóvenes que están en la universidad y todavía sus compañeros de clase no saben que son cristianos. Porque el cristiano se conoce cuando predica. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre damos la gloria. En una ocasión estaba en una corporación. No continué por los muchos viajes que tenía, pero estaba estudiando administración de microempresas. Y yo llegué como el único cristiano. Y estaba allí en la corporación y todos los muchachos, aleluya, hablaban cosas, me contaban cosas. Recuerdo que una joven empezó a contarme un problema. Gloria al Señor, como en la segunda o tercera clase que fui. Y empecé yo a explicarle cómo podía resolverse ese problema. Y de pronto le dije, Dios es el que te puede ayudar. Porque solamente Cristo es la salvación de los hombres. Cuando ella vio cómo le hablaba, ella dijo, oye, ven acá. Tú eres cristiano, gloria al Señor, porque tú hablas como cristiano. Es que el cristiano se conoce cuando habla a otros de Cristo. Cuando tú no hablas de Cristo, tú estás ocultando tu identidad. Yo estoy ocultando mi identidad. Estoy negando a Cristo como Pedro negó. Pero el mundo necesita saber, a su nombre damos la gloria, que tú eres un hombre de Dios, que tienes palabra de Dios para su vida cuando venga cargada. En el mundo los vecinos se cuentan los problemas, pero ¿sabes qué puede decir una vecina al otro? Bota a tu marido de la casa, echa a tu esposa, echa a ese hijo. Los consejos que reciben de un vecino. Pero el cristiano, cuando tiene palabra de Dios, su consejo va a ser diferente. Porque su identidad es diferente. Porque nuestra identidad es Cristo. Y como Él es nuestra identidad, entonces siempre vamos a hablar de Cristo. Apláudelo si puede y si no también. ¡Aleluya! Ahora, gloria al Señor. Tú y yo somos un vaso de honra. Porque afuera hay gente que necesita. Pregunto a usted, ¿qué está haciendo usted por Dios? ¿Qué está haciendo usted por el Señor? La primera vez que monté en un avión pequeño, nunca había montado en un pájaro de eso. Entonces yo me asusté. Porque yo le he tenido miedo a las alturas. Pero me quería ir en ese avión porque me lo habían pagado. Entonces yo subí y lo primero que hice fue orar en mi asiento. Señor, si este pájaro se cae, quiero irme directo al cielo. Y empiezo a orar, Señor, ayúdame, quítame el miedo, los nervios. Tenía los nervios de punta. Y había una mujer al lado que me vio orar. Y me dijo, ¿usted es pastor? Le dije, no, soy evangelista, pero usted no entiende de eso. Damos la gloria al Señor. Evangelista es una persona que va y predica campañas. Y bueno, le empecé a explicar. ¿Está usted nervioso? Y me dijo, yo le dije sí, porque nunca he montado en esto. Entonces ella dijo, hace tiempo quería que alguien me hablara de Dios. Oh, qué lindo. El vuelo duró 25 minutos de la ciudad de Quibdó a Medellín. Y mientras íbamos en el aire, el miedo desapareció instantáneamente. Mi pasión creció por hablarle a esa mujer. Aleluya. Se había ido los nervios y ahora yo podía hablarle con facilidad. Sus ojos se aguaron y fue tocada por el Espíritu Santo. Solo tardó un tiempo. La gente que puede estar más cerca de ti es la gente que más necesita una palabra de Dios en ti. Oh, gloria al Señor. Tal vez lo desconoces, pero la gente que está más cerca de ti es la gente que puede necesitar una palabra de ti. Levanta tus manos al cielo. Oh, gloria a Dios. Pero acuérdese que habían personas que recibieron un toque celestial. Hechos capítulo 3, el cojo de nacimiento. Lucas 7:46, la mujer que fue a Jesús y enjugó sus pies, aleluya, con sus cabellos. Juan 4:1, la mujer de Samaria, cuando fue a darle agua al Señor o no tenía cómo darle agua al Señor, y
Y el Señor le dijo a ella: yo tengo un agua mejor para ti, que es el agua que salta para vida eterna. Oh, a su nombre damos la gloria. Pero hay un segundo tipo de vasija. Es el que Pablo menciona, la vasija de deshonra. ¿De qué tiene que ver esta vasija, iglesia? Esta era una vasija en la casa del alfarero que tenía un poco de defecto, estaba un poco defectuosa, y esta vasija, gloria al Señor, tenía una cualidad no agradable. Se llenaba de mosca, porque esta vasija la utilizaban las personas que la habían despreciado para llenarla de basura. Cuando estudiamos un poco de cultura judía, desglosamos y comprendemos muchas cosas porque la Biblia lo dice. Se llenaban de moscas, porque había basura en esa vasija. Era donde se echaban los desechos de la casa. Lo que se recogía se echaba en aquella vasija de deshonra. Y luego al día siguiente la limpiaban para volverla a ensuciar de nuevo. Era una vasija que se limpiaba y se ensuciaba constantemente. Era una vasija que no estaba limpia permanentemente. ¿Acaso no hay gente en la iglesia así? Gente en la iglesia, gloria al Señor, que fallan al Señor y lloran al Señor y se humillan a Dios. Y luego le dicen: Señor, perdóname, te fallé, me equivoqué. Y se humillan y lloran y patalean, aleluya, y cantaletean. Luego ven la gracia de Dios, pero al día siguiente vuelven a contaminarse. O dicen como algunos: no volveré a fallar allí mismo, pero vuelven a fallar. No volveré a pecar, pero vuelven a pecar. No volveré aleluya, a transigir la ley, aleluya, pero vuelven otra vez a violar la ley. Alguien está aquí todavía. Dios ha dado una palabra, pero desafortunadamente hay gente en la iglesia que son vasos de deshonra, que no han experimentado un verdadero arrepentimiento, que todavía conservan pornografía en su vida, que todavía hay masturbación, que todavía hay orgías, que todavía hay pecados mentales. A su nombre damos la gloria, aleluya. Cosas que impiden que oremos a Dios, cosas que impiden que tengamos una experiencia con Dios, y nos hemos vuelto vasos de deshonra porque no hemos experimentado un verdadero cambio en nuestra vida. Y cuando hay un verdadero cambio, alguien está aquí todavía, cuando hay una verdadera transformación, yo estoy dispuesto a vivir como Dios quiere que yo viva. ¡Oh, aleluya! He conocido jóvenes que guardan pornografía y los he descubierto sin querer queriendo, y ellos me han dicho: hermano, usted que está viendo, y le digo: estoy viendo lo que ustedes tienen. ¿Qué hacen ustedes con toda esa basura guardada allí? Oh, gloria a Jesús. Porque cuando hay mentes sucias y asquerosas, no hay gloria de Dios. Cuando hay mentes pervertidas, no hay presencia de Dios. Todavía hay jóvenes que conservan cosas internas. Todavía hay gente que todavía tiene cosas internas. No solamente jóvenes. Hablaba con un hombre de aquí del Bolívar, de una ciudad de aquí de Bolívar. Y me decía: hermano, estoy en el evangelio, pero todavía no puedo olvidar las mujeres con las que yo estuve. Todavía vienen imágenes de mi vida sexual pasada. Y no puedo sentirme en paz, no puedo orar, no puedo ayunar, no puedo concentrarme en leer la Biblia. Porque todo ese pasado yo vuelvo a traerlo a mi mente para deleitarme en él. No quiero hacerlo, pero lo hago. No quiero traer esos pensamientos, pero de alguna manera hago que lleguen. Y él me decía: no hay paz en mi corazón. Sentí su angustia. Dije: hay que experimentar realmente un verdadero arrepentimiento en tu vida. Es que todavía no has querido morir al pasado. Es que todavía no has renunciado al ayer. Oh, gloria al Señor. Todavía hay creyentes en la iglesia que fuman Marlboro, que fuman piel roja. Todavía hay creyentes que fuman pipa como en Uruguay. Gloria al Señor. Todavía hay creyentes, aleluya, que de vez en cuando se toman una cerveza según para calmar el calor. Menos mal que eso aquí no está pasando. Damos la gloria al Señor.
Oh, gloria al Señor. O hay jóvenes que se convierten, aleluya, en enero y se apartan en diciembre, se apartan en los carnavales y se convierten en marzo de nuevo. Gloria al Señor. Están en un vaivén en su vida. Son ambivalentes. Un día están arriba, otro día están abajo, porque no hay una consagración en sus vidas. Y esas vasijas están llenas de deshonra, porque sus vasijas están llenas de basura. Sus vasijas están llenas de amargura, de ira, de resentimiento, de venganza. Estamos aquí todavía. Hay gente que todavía conserva cosas allí, que anida cosas del pasado, que todavía trae cosas guardadas del ayer. Oh, gloria al Señor. Y trata de vaciarse con toda su basura, pero nuevamente otra vez vuelve a contaminarse. Hace tiempo me enviaron al celular una notica que decía: un hombre llenó una canasta de basura y se la envió a otra persona, y ese hombre cogió la canasta de basura y la vació y la llenó de flores y se la devolvió al hombre que le había mandado basura. Y este hombre le dice al otro: ¿por qué tú me enviaste flores cuando yo te di basura? Y este hombre responde: porque cada uno da lo que tiene en su corazón. Oh, gloria al Señor. Cuando una vasija está llena de basura, lo único que puede escupir es veneno, lo único que puede escupir es ponzoña, lo único que puede escupir es ira, envidia, amargura. Pero cuando una vasija, hay un tercer vaso que se llama el vaso limpio, el cual no menciona Pablo, pero está mencionado a través de la Biblia. ¿Cuáles eran las vasijas limpias? Eran aquellas vasijas, gloria al Señor, que estaban un poco desgastadas, gloria al Señor, y el comprador las limpiaba y se las llevaba al sacerdote. La cultura judía dice que en esas vasijas se colocaban semillas de grano y se llevaba al templo. ¿Qué significaba entonces? Era una vasija que había pasado proceso, una vasija que había tenido experiencias largas y duraderas y había tenido momentos, gloria al Señor, de desgaste. Era una vasija un poco acabada, pero ahora entonces era limpiada para que esa vasija fuera reformada, y en esa vasija se echaba una semilla, porque era una vasija que aparentemente ya no tenía más nada que dar. Cuando hay personas en la vida en Cristo que han servido por mucho tiempo, que han trabajado por mucho tiempo, que han servido en la obra, dicen: ya no hay más nada que dar. Pero ¿qué significaba la semilla de grano? Significaba que había nuevamente un florecimiento, que había un renacer. Cuando Elías pensó que su ministerio había terminado, se llenó de miedo, se contaminó por el temor, se fue y se acostó debajo de un enebro. Él pensó que su carrera había terminado, que su ministerio había terminado, pero el ángel le dijo: no, Elías, no has terminado, largo camino te resta. Era una vasija que aparentemente ya no había nada que dar. El Señor la limpia, la pule, la prepara y le dice que todavía falta algo por hacer. Alguien está aquí todavía. Oh, gloria al nombre del Señor. Tal vez en la vida has tenido situaciones adversas, dificultades terribles. Piensas que no hay más nada que dar en Dios, que no tienes más nada que dar en Dios, pero Dios necesita limpiar esa vasija, Dios necesita reparar esa vasija, Dios necesita colocar su semilla de palabra en esa vasija para decirte: no has terminado, te estoy reparando, porque viene algo más grande que lo que has conseguido hasta el día de hoy. ¡Alaba! Dáselo fuerte que es para Él. Dáselo fuerte que es para Él. Un vaso limpio, un vaso restaurado, un vaso renovado. Porque Pablo decía: mientras mi cuerpo se desgasta, mi espíritu se renueva. Amasaya Kima. Endare que te isaquema la basoquema haya andarama. Onderebe queima psiquiataba santa. ¿Cuántos quieren ser vasos limpios en las manos del Señor? Y quiero hablar de una cuarta vasija. Son los vasos de misericordia. Pablo menciona esta vasija, gloria al Señor. Y creo que es una de las vasijas, no la más importante, pero sí entre las más importantes. ¿De qué trata esta vasija? Esta vasija
era utilizada no para colocarla afuera de la casa. También se llenaba de agua, pero esta vasija se colocaba afuera de las ciudades, porque habían viajeros que se les impedía la entrada a la ciudad, y algunos morían en el desierto porque por falta de agua. Yo quisiera que el hermano nos armonizara un poquito allí. Gloria al Señor. Hay momentos en que siento que se puede armonizar. Gloria al Señor. Y quiero manifestar algo. Quiero contar un testimonio. Pero antes de hacerlo quiero decirte esto. Las vasijas de misericordia tienen una funcionalidad más fuerte que los vasos de honra. Porque nosotros como vasos de honra podemos servir a nuestra comunidad y a la gente que nos rodea. Pero los vasos de misericordia van mucho más allá. ¿Hacia dónde? A cruzar las fronteras. Los vasos de misericordia van donde otros no pueden venir a ti. Quiero que hagas esta gran diferencia entre el vaso de honra y el vaso de misericordia. En el vaso de honra, la gente viene a ti por ayuda. Y si tú tienes palabra, tú le das palabra. Pero en el vaso de misericordia, la gente no puede venir a ti. Tú tienes que ir a ellos. ¿Qué hacían los compradores de la vasija? Las colocaban afuera de las ciudades, en puntos estratégicos, para que cuando algún viajero no pudiese entrar a la ciudad, ellos encontraran un poco de agua en algunos puntos y ellos sobrevivían. Eran personas que amaban la gente. Las personas que adquirían estas vasijas se preocupaban por la necesidad de la gente que moría en los desiertos. Hace años prediqué en una comunidad indígena, como 2 años si no estoy mal, en los Emberá Cativo. Para mí fue una experiencia maravillosa. No todos entendían el español y con la ayuda de la cacique me interpretó el mensaje. Y Dios empezó a hacer algo allí entre los Emberá, con su indumentaria, con sus pinturas en sus caras. Pude ver la gloria del Señor. La cacica me dijo: hace mucho tiempo yo quería que alguien viniera a nuestro pueblo, a nuestra aldea, y nos pudiera hablar de Jesús. Ellos me dijeron: a veces es como si fuéramos menos que nadie, porque nadie se interesa. Muy poca gente se interesa por traernos una palabra a nuestras aldeas. Nos es difícil cruzar el río. Algunas veces el río es demasiado fuerte y no podemos atravesarlo. Y tenemos sed de Dios y de la palabra, de lo que ustedes predican. En un idioma un poco complejo logré entender lo que me decía y vi la necesidad que había entre los Emberá. Cuando estuve en la Sierra Nevada compartiendo con los Cogis, ellos me hablaban diciendo: hay necesidad, aleluya, hay una necesidad grande de Dios entre nuestras comunidades indígenas. Empecé a entender por qué a veces nosotros no vamos a ellos. ¿Dónde está la gente de hoy que realmente anhelan coliseos, que anhelan, aleluya, lujos o que anhelan estadios? No está mal predicar en una plataforma de coliseos o de estadios, pero hay gente que necesita misericordia. Hace mucho tiempo un misionero en China, escúchame bien, estaba en China y él empezó a evangelizar a muchos chinos. Pero un día a él se le metió un tema y empezó a orar: Señor, enséñame a amar las almas como tú las amas. Enséñame a amar las almas como tú las amas. Por varios meses oró y él no encontró una respuesta de Dios. ¿Cómo amará Dios las almas para yo poder amar las almas como Él las ama? Y un día, enojado con Dios, este misionero en China se fue al bosque, al monte. Se internó entre el bosque tupido y se subió a un árbol. Se acostó sobre una rama gruesa y le dijo a Dios: de aquí no me bajaré hasta que no me enseñes a amar las almas como tú las amas. Mientras él estuvo allí hasta el mediodía, Dios no hablaba.
Fueron las 3 de la tarde y Dios no le habló. Y casi llegando las 6, ya en la oscuridad, la rama se partió y él cayó al suelo. Él se golpeó y pegó un grito, y se escuchó la voz de Dios en el bosque, y le habló y le dijo: no recuerdo bien la expresión, has deseado amar las almas como yo las amo. Te has vuelto insistente. ¿Es lo que tú quieres? ¿Quieres saber lo que significa amar las almas como yo las amo? Pues bien, te voy a enseñar cómo yo amo las almas. Y este hombre, Dios le dio una dirección en aquel bosque, y el Espíritu de Dios le habló y le dijo que fuera a tal dirección, que allí encontraría un hombre que necesitaba palabra. Emocionado porque Dios le había hablado, por fin fue a la dirección que Dios le había dado. Había una puerta semiabierta. Él tocó, pero una voz delgada y débil le dijo: entre. El misionero empujó la puerta. En el rincón encontró una persona agobiada, flaca, lánguida. Aleluya. Estaba podrido en su enfermedad, desahuciado por los médicos y por su familia. Su familia no entraba a aquella habitación porque hedía. Le tiraban la comida y él tenía que bajarse a recogerla. Allí estaba aquel hombre sarnoso, llagas que supuraban por todo su cuerpo. Y el misionero, cuando entró, sintió el hedor. Pero Dios le dijo: acércate y abrázalo. Para él esta lección no era tan complicada. Él caminó hacia el hombre y lo abrazó y le dijo: Dios te ama y te quiere salvar. El chino no entendió quién era este hombre, qué había hecho ese hombre allí. Nunca jamás lo había visto. Él pensó que había cumplido la palabra del Señor. El misionero ha terminado de abrazarlo y se ha devuelto para salir por la puerta por donde entró. Cuando él va saliendo por la puerta, el Espíritu Santo le dice: segunda lección, devuélvete. Esta es la primera lección y esta es la segunda después. Y el Señor le dice: ahora le vas a quitar sus ropas y vas a empezar a lamer sus llagas. Esto es una historia real. Él quiso amar las almas como Dios las ama. Y hacer una petición como esta, tenemos que saber lo que estamos pidiendo. Porque yo haría, le dijo el Señor, exactamente lo que te estoy pidiendo a ti. Lámele las llagas. El hombre había sido tirado allí para que muriera pronto. No había esperanza para él. Y el misionero se devuelve y trató de trasbocar. Señor, tú no me puedes pedir eso, me da asco. El Señor le dice: esta es la segunda lección, hazlo. La historia registra que el hombre empezó a extraer la materia que había en su cuerpo, y escupía, y escupía, y escupía. Se fue y le dejó una dirección al chino. Una semana después el chino había sido sanado. Sus llagas se habían secado. Su vida había sido salvada. Visitó la casa del misionero y le dijo: yo soy el hombre desahuciado, el hombre aborrecido. He llorado por lo que usted hizo. Nadie me amaba, pero ahora me doy cuenta que Dios es amor. Oh, gloria al Señor. Muchas veces Dios nos va a pedir cosas ilógicas. Tú retas a Dios y Dios te reta a ti. Tú desafías a Dios y Dios te desafía a ti. Aleluya. Dios quiere que amemos las almas, que vayamos donde otros no pueden venir a nosotros. Gente con tuberculosis, gente con lepra, gente muriéndose en una casa con sida, gente con cáncer. Ellos no pueden venir a ti, pero tú eres un vaso de misericordia que puedes ir a ellos con una palabra de restauración.
Basaki Marabasaya. Escucha bien, por favor. Oye bien. ¿Eres tú un vaso de misericordia? Tal vez tú eres la persona que Dios está necesitando para ir. A veces quisiera tener riquezas para hacer muchas cosas en Dios. Estando entre los indígenas del Chocó, uno de ellos decía: ¿por qué no visita nuestra aldea? ¿Por qué los cristianos nos olvidan a nosotros? ¿Por qué no abren una iglesia en nuestra comunidad? Yo quería hacerlo, solo que no podía hacerlo si no recibía el aval, y no me fue dado. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en Dios? ¿Cuánta gente Dios está necesitando en este tiempo? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos quieren ser los hombres y mujeres de Dios de esta época? Los vasos de misericordia de este tiempo. Los que van hacia allá a cruzar la frontera, los lugares recónditos, los lugares, aleluya, escondidos, donde hay alguien que necesita una palabra. Oh, gloria al Señor. Hace años estuve en un campamento de la autodefensa. Fui sin saber a dónde iba, y cuando el jefe habló conmigo me dijo: te hemos traído aquí, aleluya, cautelosamente, sin haberte dicho que venías hacia acá. Y entonces, estando yo allá, el jefe me dijo: es que los predicadores tienen miedo de venir a nosotros, creen que los vamos a matar, creen que los vamos a fusilar, y realmente nosotros aquí tenemos sed de Dios. Aquel jefe me hablaba que en su campamento ellos habían sido malos asesinos, pero que él y algunos de ellos querían cambiar, y que por eso él quería predicadores allí en su región. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque cuando hay sed de Dios, Dios va a querer que tú vayas, aleluya, a lugares muy difíciles de ir. Pero cuando vas con la autoridad y el respaldo de Dios, Jehová no te dejará, aleluya, avergonzado. Jehová te va a respaldar. Oh, gloria al Señor. Por eso digo hoy, ¿dónde está la fuerza de los jóvenes? ¿Dónde está la fuerza de la iglesia? ¿Dónde está el interés? Gloria al Señor. Olvidémonos de tener cosas y entendamos, gloria al Señor, que más que tener cosas, Dios quiere almas, Dios quiere almas, Dios quiere vidas. Quinta vasija: los quebrantados. El alfarero se le rompió una vasija en su mano. Jeremías 18. Óyelo bien. Esta vasija necesitaba ser restaurada. El rey David fue un vaso quebrantado cuando pecó. Sansón fue un vaso quebrantado cuando pecó. Algunos fueron un vaso quebrantado. Tal vez aquí hay personas que han fallado, que han fornicado, que han caído, y alguien te ha dado la espalda. Alguien te ha hecho sentir poca cosa. Pero Dios está dispuesto a restaurar a un corazón arrepentido. ¿Cuántos están aquí? Dios está dispuesto a restaurar una vida, aleluya, necesitada de Dios. Él está dispuesto a hacerlo. Y en esta mañana quiero decirte que si eres ese vaso quebrantado, tú eres el vaso que Dios está dispuesto a restaurar en tu vida. Si piensas que ya no hay esperanza para ti en servirle a Dios, esta es la mañana que Dios te dice: es el momento oportuno para restaurarte. El vaso quebrantado tenía 4 pasos para restaurarlo. Primero, era vaciado con todo lo que tenía. Segundo, gloria al Señor, era lijado. Lo tercero, había una sanguijuela, que la sangre de la sanguijuela era tomada y se mezclaba con el barro para poder pegar la pieza que estaba rota. Y el cuarto paso, el alfarero metía la vasija en el horno.
Y si la vasija soportaba el horno, era una vasija restaurada. Hay muchos creyentes que no aceptan la disciplina, que no reciben la disciplina, que se van de la iglesia cuando son exhortados, cuando son amonestados, que no soportan el horno de la disciplina. Pero la Biblia enseña en Hebreos 12:6 en adelante que, aleluya, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero un vaso quebrantado necesita ser restaurado cuando el que ha entrado en disciplina se deja ejercitar por ella. La disciplina te lleva a un crecimiento, la disciplina te lleva a una formación en el carácter, la disciplina te lleva a una formación en la madurez, la disciplina nos lleva a ser excelentes en las manos de Dios, y solamente son ejercitados en ellas quienes aceptan la disciplina con gozo. Gloria al nombre del Señor, porque vasos quebrantados hay muchos, pero vasos restaurados hay poco, y Dios quiere, gloria al Señor, que haya muchos vasos restaurados para que sigan siendo ejemplos en la obra y servidores en el reino del Señor Jesucristo. Termino con estas dos vasijas. La sexta vasija es el vaso de ira. ¿Qué es un vaso de ira? No lo supe hasta un tiempo. Porque el Señor llama a algunas personas vasijas de ira. Cuando empiezo a estudiar un poco la cultura israelita, descubro lo siguiente. Habían vasijas que el alfarero trabajaba hasta por 3 años con la misma arcilla, y esa vasija siempre se deformaba, se agrietaba, se creaban fisuras, grietas, y él luchaba con esa vasija, la trabajaba por años, la moldeaba por años, pero siempre esa vasija no quedaba perfecta. Cuando el alfarero se cansaba, desechaba esa vasija y decía: esta vasija no tiene remedio. Caminaba con la vasija hacia su campo. No era un campo donde él sembraba ñame y yuca, era un campo, gloria al Señor, donde él botaba lo que no servía. Y caminando hacia su campo, tomaba la vasija y la hablaba, y le decía a la vasija: cuánto tiempo te lidié, cuánto tiempo te traté, cuánto tiempo traté de hacer algo especial en ti, pero no pude, no te dejaste, mala arcilla. Entonces tomaba la vasija y con ira, con rabia, con indignación, la tiraba hacia el campo, y la vasija era despedazada. Esta vasija de ira era un vaso desechado. Hay gente que Dios ha desechado en la vida. Ejemplo, el rey Saúl, Dios lo desechó del reino. La Biblia habla de 1 de Corintios, del hombre que fornicaba con su madrastra, y dice la Biblia que el tal se ha entregado a Satanás. La Biblia dice, hablando Pablo, después de una y otra amonestación, aquel hermano, y si no llega a reprensión, deséchalo. Dios habla de desechar personas, de personas que no quieren cambiar, de personas que no quieren ser tratadas por Dios. Hay pastores que llevan años luchando con algunas ovejitas en la iglesia, y llevan años y años y años lidiando, batallando para que haya un cambio, batallando para que haya una vida renovada, pero esa vida siempre es rebelde, siempre es una vida desobediente, una vida que causa problemas dentro de la iglesia, que no acepta la disciplina, que es incorregible. Pero el pastor con tanto amor trata de forjar el carácter, Dios con tanto amor trata de forjar esa vida, pero es una vasija que hay que desarmarla de nuevo para hacerla nuevamente. Hay ministerios que continuamente han pecado y pecan, y realmente ya no tienen remedio, y cuando algo ya no tiene remedio, Dios lo desecha, porque Dios con ira los juicios de Dios. Un vaso de ira es cuando el juicio de Dios sobre esa vida, cuando la mano de Dios cae sobre esa vida, cuando el peso de
su juicio cae sobre esa vida, porque Dios se cansa, porque Dios se le agota la paciencia, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero llega un momento en que Dios desecha muchas vidas. Hay personas que Dios las ha cortado de un momento, hay personas que Dios las ha quitado de esta tierra de un solo instante, porque Dios le dio tiempo para el arrepentimiento, porque Dios le dio tiempo para un cambio, porque Dios le dio tiempo para la restauración. Pero ellos nunca quisieron, vivieron en adulterio constante, en fornicaciones constantes, en rebeldía constante. Gloria al Señor. Y llega el momento en que cuando Dios se le agota la paciencia, Dios lo estrella, Dios lo revienta, y ya no hay solución para esa vida. Vasos de ira. Y por último, quiero hablar de los vasos escogidos. Un vaso escogido: David, mi escogido; Israel, mi escogido. Y Dios escogió a Gedeón, y Dios escogió a Daniel, y Dios eligió a Jeremías, y Dios escogió a Isaías, y Dios escogió a Esther. Dios escogió sus vasos. ¿Qué es un vaso escogido? Un vaso escogido era aquel vaso más hermoso que el alfarero había hecho. En su casa tenía varias vasijas, pero había una más especial, la más hermosa. Él la guardaba en un cuarto oscuro. Era la vasija más costosa que poseía. Y cuando alguien quería la vasija más cara, solo tenía que decirle al alfarero: deme esa vasija, la más hermosa que haya hecho, la más preciosa que haya elaborado. Dice la cultura judía que el alfarero tomaba aquella vasija y la vendía, pero antes de venderla tomaba su pluma y estampaba su nombre sobre la vasija. Era la única vasija que llevaba el nombre del alfarero. El vaso escogido. No todos son escogidos, porque hablar de escogido es gente llamada a un ministerio especial. Cuando yo veo los predicadores criollos que han tenido esta nación, como Carlos Reyes, fue un hombre escogido. Como Álvaro Vanegas, fue un hombre escogido. Como Miriam Molino. Yo vi personas que fueron escogidas por Dios. Gigi Ávila, Jorge Raskit en su época, entre otros predicadores, entre otros ministerios que fueron escogidos para fundar un concilio. Su pastor es un vaso escogido. Lo sabía, porque hay gente que Dios llama con propósitos específicos y especiales. Y hay ministerios que Dios llama con propósitos específicos y especiales para crear grandes avivamientos, para organizar redes evangelísticas poderosas en Dios. Gente escogida para una labor misionera en alguna cultura africana o asiática. Gente escogida para una comunidad indígena. Gente escogida por Dios. Y cuando Dios escoge a alguien, sepa que ese es un instrumento útil, demasiado útil en las manos del Señor. Termino con esta pregunta: ¿qué clase de vasija tú quieres ser en las manos del Señor? ¿Vaso de honra? ¿Vaso de deshonra? ¿Un vaso limpio? ¿Un vaso quebrantado? ¿Un vaso de misericordia? ¿O un vaso de ira? ¿O un vaso escogido? Colócate de pie, por favor. La Biblia enseña: dad de gracia de lo que de gracia has recibido. Quiero invitar a toda la juventud presente que pase al frente. Deme la oportunidad de orar por usted.
Deme la oportunidad de poder bendecir su vida. Y quisiera pedirle a toda la iglesia que me ayude a orar, que extienda sus manos y bendiga esta juventud. Vasos en manos del alfarero. Tal vez puedo decir que hay cosas que Dios todavía está tratando en mí. Pues puedo referirme a que Dios todavía está tratando cosas en nosotros. ¿Qué cosas en nuestra vida necesitan cambiar? Óyeme bien. Tal vez esta enseñanza de esta mañana algún día te sea útil. No lo sé. Tal vez algún día te sea importante. No lo sé. Solo quiero decirte que Dios es precioso. Un predicador decía: la vida es como una moneda. La vida es como una moneda, porque solo se puede gastar una sola vez. Si está en tus manos, solo la puedes gastar una sola vez. No hay otra vida más para vivir en esta tierra. O es una eternidad con Cristo o una eternidad en el infierno. Pero esta vida no se puede dejar pasar sin haber hecho nada para Dios. ¿Quieres que tus días pasen en blanco? Mira cuánta gente necesita que tú vayas y le hables. Por eso me gusta leer libros de hombres que Dios usó, porque me inspiran a seguir haciendo la obra. Por eso me gusta leer acerca de Adoniram Judson, misionero en China, de Jaime Simple McPherson, de María Woodworth, de Jackie Pullinger. Ellos hicieron historia. Oh, ¿qué haces tú para Dios? Es por eso que constantemente incentivo al servicio a Dios. Incentivo en la ayuda del Espíritu a que los jóvenes hagan algo para Dios, porque están dejando que su vida se pase sin hacer nada. Organicen equipos de trabajo, hagan la obra en las cárceles, prediquen en los hospitales, vayan a los parques. Hay gente que necesita una palabra. Oren a Dios para que se abran puertas a las comunidades indígenas. Oren a Dios para que se abra terreno a ir a muchos lugares. Oh, si es necesario, campamentos guerrilleros. Ellos necesitan oír la voz del Señor. Es necesario que alguien oiga una voz de Dios a través de nosotros. Es necesario, aleluya. Tal vez eres un vaso de honra, o Dios lo está preparando. Tal vez eres un vaso de misericordia, o Dios lo está forjando. O eres un vaso escogido para una misión especial, para una labor especial en la vida específica. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Oh, cierra tus ojos. Yo no sé a qué has venido tú a este campamento o a este congreso. No sé a qué tú has venido, no sé. Si has venido a perder el tiempo, a pasar unos días de vacaciones, a entretenerte, yo no lo sé. Pero realmente sería importante si has venido a recibir de Dios, a recibir palabra. Cierra tus ojos. Quiero pedirle a los pastores que están aquí respaldando esta actividad que me ayuden a orar por los jóvenes, que me ayuden a imponer las manos sobre ellos, que usted como pastor o pastora
Oh ministro de Dios, imparte una bendición a esta juventud. Oh, quiero pedir a los hermanos que se canten una adoración esta noche, esta mañana, mediodía. Cierra tus ojos allí, porque Dios está preparando un ambiente especial. Oh Dios, inyecta pasión. Inyecta pasión. Pasión por tu presencia. Osamaki marabasayala. Inyecta pasión. Ahí está. Tú estás recibiendo algo de Dios tremendo ahí. Cuando somos vasijas en las manos del Señor, Dios trata de forjar en nosotros el carácter santo. Ahí está. Ahí está. Sí. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Algo precioso está sucediendo en tu ser. Sí. Quebranta sus corazones. Prepara ministerio poderoso ahí. Forma un llamado glorioso, mi rey. Aleluya. Pasan los días. Ahí está. Ahí está. Algo está haciendo Dios ahí. Más te ven. Tú eres el alfarero que con sus manos. ¿Sabes lo que significa servicio? Me has moldeado. Servir. Y mientras anhela los ríos de su espíritu. Anhela el torrente de gloria. Mi copa, rompe mi cántaro, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi copa, rompe mi cántaro, toma mi. Se necesita morir para poder vivir en Dios. ¡Fuego! ¡Ay, ahora! El alfarero que forja. Ahí está la gloria de Dios. Ahí, que va. Fórjalo, Señor. Fórjalo, Jesús. Alfarero que con tus manos me has
vas moldando. Esta es la juventud que Dios necesita. Hombres como Timoteo. Pasan los días, Pablo le dijo a Timoteo: pasan pelea la buena batalla de la fe. más de venir. Amén a Jesús. Echen mano de la vida eterna. ¿Con qué se van a presentar ustedes delante de Dios el día de las recompensas? Cuando Dios te pregunte: a ver, muéstrame qué hiciste en la tierra, ¿qué le responderás a Él? Dime qué hiciste por mí, te preguntará el Señor con sus manos horadadas abiertas. Y Él nos mostrará sus manos y nos dirá: esto fue lo que yo hice por ti. Ahora dime qué hiciste tú por mí. ¡Ay, Dios mío! Dime lo que dirá el Señor. Dime qué hiciste. Amargura, odio, venganza. Dios no quiere vasijas de deshonra. No, Dios quiere gente llena de honra, gente limpia, vasos limpios. Toda pornografía, toda masturbación, todo espíritu de fornicación, todo espíritu adulterio, ¡fuera! Llena esta vida más. Una juventud llena del poder del cielo. Así es, Señor. Una juventud llena de Dios. Llena de Dios. Niños llenos de Dios. Llenos de ti, Señor. Oh, qué lindo. Sarabanda la Sahaya. Tú eres el que haces la obra. Son tus vasijas, alfarero divino. Son tus vasijas, mi rey. Vasos en manos del alfarero. Solo levanta tus manos. Hay pastores y pastoras que están orando por ti allá. Solo adora a Dios un momento de tu tiempo. Tú no puedes quedarte con la palabra, tienes que quedarte con la acción. Haz lo que Dios te pide que hagas. Trabajas en una empresa, convierte tu trabajo en un campo misionero.
estudias en la escuela universitaria, convierte tu escuela en un campo misionero. Conviértelo en un campo misionero. Me sorprende cómo poca gente no hace nada para Dios. Que con sus manos me has moldeado. Demasiada gente está enclaustrada en su vida particular. Pasan los días, pasan los Allá estaremos con Él un día en el cielo y Él nos va a preguntar qué hicimos. Dime qué has hecho. Tú eres Tal vez no has podido hacer nada porque tienes cosas en tu corazón guardadas que te impiden que fluya el río de Dios. con sus manos me has moldeado. ¡Saca! Saca tu dolor, Pasan los tu días, amargura, tu pasan basura. años. Sácalo de adentro del corazón. ¡Bota! ¡Bota! Porque Dios no quiere que haya moscas en tu vida. No quiere que haya putrefacción en tu vida. Dios quiere limpieza. Dios quiere vasos limpios, mentes limpias, corazones limpios, vidas limpias, que podamos servirle a Dios. Hazla de nuevo, rompe mi copa, rompe mi ¡Aleluya! ¡Vive! El Señor vive. Es Él. Es Él. Aquí hay evangelistas, misioneros, pastores, equipos evangelísticos. Aquí están los jóvenes de este tiempo. Y no olvides, la vida es como una moneda. Decía el salmista que la edad de la gente son 70 años y en los más robustos 80. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo de vida? Hoy le doy gracias a Dios por haberme transformado tan joven y haber podido dedicar hasta el día de hoy 18 años en su servicio, a mis 32 años de edad. en mi cántaro, toma mi vida No dejes que la vida se te vaya. y hazla de nuevo. Da tu vigor a Dios, tu fuerza a Dios, tu inteligencia a Dios. Hay mucho que hacer. Te recuerdo, hay mucho que hacer. Mucho, muchísimo. Gracias, Jesús. De mi cántaro, Gracias, Jesús. Dale gracias a Jesús. Dale gloria a Jesús. Dios continúa bendiciendo sus vidas más. Nos volvemos a ver luego, Dios mediante. Gloria a Cristo Jesús.